Y el delito es clarísimo, el delito es un tráfico de influencias. Nosotros hemos visto que de una u otra manera también se ha usado fiscalía para temas políticos cuando no tienen una razón de ser. Para que sea fiscal general de la nación debe tener conocimiento en materia penal. Hay un sistema de convulsión en este momento en el país, en diferentes áreas, en el aspecto coyuntural, que en este momento pues han puesto quizás un síntoma de preocupación y también de zozobra en torno a lo que está pasando en el Ecuador. Uno de estos sectores que marcan esta zozobra y esta inquietud es el sector de la justicia. En las últimas horas, el Consejo de la Judicatura determina suspender definitivamente el concurso con el que se estaba designando a los jueces nacionales por diferentes circunstancias, un proceso que había sido bastante cuestionado y que sin embargo seguía en marcha. Pero finalmente se toma una decisión y este concurso queda en nada. ¿Qué pasa con la justicia? ¿Qué pasa con este proceso? ¿Cuál es el futuro que tenemos en este sentido, en este aspecto tan importante que es la justicia en el país? El tema que lo vamos a abordar con el doctor Paul Ocaña, presidente del Colegio de Abogados de la provincia de Pichincha, para hablar sobre este particular. No olviden ustedes que estamos en las plataformas de Global Opinion. En nuestro canal de YouTube nos ayuda muchísimo suscribiéndose al canal. Asimismo, los likes y los comentarios son también muy importantes. En nuestras redes sociales, en las de Global Opinion, usted va a encontrar resúmenes informativos del ámbito nacional e internacional, así como toda la coyuntura informativa diaria. Si quiere estar bien informado, síganos en nuestras redes sociales de Global Opinion con la información diaria que tenemos y permanentemente en estas redes sociales. El programa llega gracias al apoyo de... El transporte público renace en Quito. Quito renace. El éxito de la seguridad se lo practica. Kubiec, más que un buen acero. Thunder Mammoth, más fuerte, más versátil, más eficiente. Gracias, doctor Ocaña, por estar acá en la programación. El Colegio de Abogados de Pichincha estuvo inmerso dentro de este proceso, de este concurso, dieron su aval, estuvieron expertos, muy conocedores, inclusive siendo parte de este concurso. ¿Qué fue lo que pasó en este concurso fallido ya en este caso? No se pudo designar a los jueces nacionales. Hola Osvaldo, muchas gracias por la invitación, un honor estar acá. A ver, el Colegio de Abogados de Pichincha aportó con nombres para que estén dentro del comité de expertos en las diferentes fases que tiene el concurso. En la primera fase, que es de méritos de oposición, ninguno de las personas que fueron seleccionadas al comité de expertos formaron parte de este comité. Sí, lo hicimos en la parte de preguntas que se debía realizar hacia los postulantes. ¿Qué pasó? Primero recordemos nosotros que un colega suyo de Teleamazonas había hecho un informe periodístico, una investigación, donde se determinaba que la empresa que realizó la prueba de confianza no tenía residencia local dentro de la superintendencia de compañías, puesto que la que indicaba que donde funcionaba estaba otras cosas que no tenían nada que ver con esta empresa. Hay que tomar en cuenta que las personas o esta empresa que fue designada para la prueba de confianza, si bien es cierto el rubro no es alto, son $7,000, o sea, no es que uno se pueda asombrar por ese valor o que se pueda entender que hubo un negociado para ello, pero sí se puede determinar o presumir que posiblemente esta empresa que tomó la prueba de confianza tenía ciertas intenciones, no sé si por ellos o detrás de ellos algunas otras personas, para que ciertas personas o postulantes pasen y las otras se queden. Estaban incidiendo para... Por supuesto. Para que entren quienes querían que entren Exactamente. en este concurso. Exactamente, y es por eso que el Colegio de Abogados de Pichincha, y no solo el colegio, sino la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, es decir, toda la que aglutina a los 24 colegios de las 24 provincias del país, de la cual también presido, también, nosotros indicamos o presentamos un comunicado de que se debería declarar la nulidad del concurso
a jueces de la Corte Nacional, tomando en cuenta que ya estaba empañado este concurso y estas irregularidades, posiblemente que se podrían indicar que hay corrupción para quienes querían o se pretendía sean designados como jueces, y lo mejor era declarar la nulidad. Ante ello, el Consejo de la Judicatura indicó que pasarían esto a la Contraloría General del Estado para que les dé el informe y según eso tomarían decisión. Pero mediante el comunicado que nosotros hicimos como gremio de abogados, y también se sumaron otras partes de la sociedad civil, tomó la decisión, aún sin que tengan este informe de Contraloría, tomó la decisión de declarar la nulidad parcial insanable, ¿no es cierto? Nosotros seguimos en nuestra lucha indicando... Un tema que fue cuestionado, ¿no? Por Nulidad supuesto. parcial subsanable en este caso. Insubsanable. Insubsanable. Es decir, que no había cómo subsanarla. Esta parte de la prueba de confianza, y por eso regresaban nuevamente a tomar o a designar una empresa para que tome esta prueba de confianza. Por eso se regresó a las personas, a los postulantes que habían sido desechados para que nuevamente den esta prueba. Nosotros consideramos que no, y no porque querramos irrumpir o ser parte insidiosas del concurso, sino que siendo la más alta corte, tomando en cuenta los procesos que están en camino y que es de conocimiento público, metástasis, purga, plaga, donde se está cuestionando el sistema judicial, la corrupción que existe allí, nosotros consideramos que lo óptimo era la nulidad total. Hoy por hoy, después de que otra vez... El tiempo les dio la razón, sí, en cierto modo, ¿no? Y Osvaldo, y nosotros ya indicábamos sobre estas irregularidades y denuncias que nos habían hecho en el Colegio de Abogados de Pichincha, así también denuncias que habían hecho en la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, donde se indicaba que no habían sido calificados en forma correcta los méritos y oposición de algunos postulantes. Es decir, se dejaron allí ya algunos que, a pesar de que tenían toda la posibilidad de estar dentro de los postulantes, no se les había permitido ello, y obviamente eso ya era una irregularidad. Ahora, usted decía, o sea, lo que se hizo en cierto modo tenía un objetivo, el que ingresen ciertos personajes de pronto, o profesionales del derecho, a ser jueces. ¿Quiénes estaban detrás de esto? ¿O quiénes querían hacer este tema? Osvaldo, yo no considero que desde nuestro lado nosotros podamos tildar o señalar a ciertas personas, porque ese es un trabajo de fiscalía, que de hecho se debe, y de hecho existe, es más, el caso Pantalla, ¿no es cierto? Sí, claro, el caso donde Pantalla se determina, pero ese es sobre el concurso anterior, el concurso del 2023, que llevaba a Y hay cargo el vinculaciones, presidente ¿no? del caso del Pantalla, doctor entonces. Wilman Terán. Sí. Y también existen vinculaciones en ello. Pero ellos hemos visto que ha salpicado también a este nuevo concurso, el que ya se declara ahora la nulidad. Entonces, la Fiscalía es el ente encargado para, a través de sus investigaciones, a través de los indicios y evidencias que puedan recoger, se pueda determinar si en efecto hubo o no hubo delito respecto de este concurso. Pero por todas las cosas como se han ido dando, como se ha querido sostener este concurso, posiblemente hay la presunción de que existan personas que podrían ser beneficiadas con este concurso y que finalmente podrían llegar a ser los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Ya, pero esto es un delito, pues definitivamente. Tratar de penetrar nuevamente el tema de la justicia, doctor. Sí, mire, el delito es clarísimo. Con ciertos postulantes que de pronto tenían otros objetivos. Sí, el delito es clarísimo. El delito es un tráfico de influencias, ¿ok? Y sí, posiblemente los postulantes, o habían ciertos postulantes que se quería que lleguen a la corte. Pero eso, insisto, ya va a ser cargo de motivo de investigación de la Fiscalía. Ahora, el tema de no poder designar a estos jueces, muchos hablan de lo que hemos estado señalando en este momento. Hay muchos intereses, doctor, de por medio, en este caso, para designar los altos jueces de la Corte Nacional de Justicia y los otros procesos también que tienen que darse por diferentes circunstancias. ¿Qué es lo que está pasando? A ver, hay dos razones fundamentales dentro de esto, Osvaldo, que a mi criterio hay que ponerlo sobre la mesa. El primero,
que en efecto nosotros conocemos que todos los procesos que tienen fuero, es decir, sobre las personas que han sido en un momento autoridades, los jueces competentes son los jueces de Corte Nacional de Justicia para conocer estos procesos. Claro. Tal es así que hubo los casos que es de conocimiento, caso Singue, sobornos, hoy por hoy metástasis, plaga, purga, obstrucción a la justicia, ¿no es cierto? Entonces, los jueces que van a conocer esas causas son los jueces que están ahora, los 10 jueces que están ahora en la Corte Nacional de Justicia y los 11 que deberían ser designados, ¿no es cierto? Primera cosa. Segundo, también es importante que los jueces que iban a ser designados, muy probablemente, porque iban a ser hasta diciembre, ¿no es cierto? Pero sí, muy probablemente iban a ser los que señalen la terna para el Consejo de la Judicatura. Claro. ¿Por qué? Porque la terna que da la Corte Nacional de Justicia será el presidente del Consejo de la Judicatura por los siguientes 6 años, como a partir lo que de pasó enero 2025. con el doctor Terán, con Vilman Terán. Exactamente. Que designó la Corte en este caso. Le Exactamente. corresponde, digamos, por ley. Le corresponde por ley en este, Así en es. ese aspecto. Tomemos en cuenta que el Consejo de la Judicatura tiene 5 vocales, uno por parte de la Asamblea, otro por parte del Gobierno, tercero por parte de Fiscalía, cuarto por parte de Defensoría Pública y quinto, el más importante porque va a ser el presidente, por parte de Corte Nacional de Justicia. Entonces, si es que se puede pensar, se puede presumir que esa era la intención, pues ahora podríamos entender por qué era tan importante, por qué es tan importante esta decisión de los jueces. Entonces hay demasiados intereses de por medio en este caso. Sí, considero que sí, lamentablemente la independencia judicial que tanto nosotros peleamos está envuelta en este tipo de procesos, puesto que, como indico, tienen una incidencia política. Tal es así que la Asamblea nombra una terna o entrega una terna, el gobierno nombra otra terna, y más bien la academia y los abogados en libre ejercicio profesional, que somos parte del sistema judicial, no tienen esa posibilidad. No tenemos esa posibilidad de la terna. Para ello habría que hacer una corrección al Código Orgánico de la Función Judicial. Exactamente. Pero es una reforma que debería plantearse, donde sí existe esta posibilidad. Esto entonces marca una cosa, entonces nunca va a tener independencia la justicia, pues, doctor. Lamentablemente Si no. hay estos casos y todos están interesados, muchos hablan de que los casos inclusive del expresidente Correa, del ex vicepresidente Jorge Glass, se tienen que revisar, se tienen que ver. Hay demasiados intereses de por medio. Sí, nosotros hemos visto que de una u otra manera también se ha usado fiscalía para temas políticos cuando no tienen una razón de ser. Y eso obviamente queda marcado que no existe independencia judicial. Y considero yo que no solo para las personas que están siendo procesadas, no solo para los abogados que hacemos defensa en materia penal, sino para la sociedad ecuatoriana, lo correcto es que no exista esta violación o interrupción a la independencia judicial, donde los jueces tengan que decidir sin presiones políticas, económicas, mediáticas, sino que decidan en derecho. ¿Cómo se vincula el tema de la fiscalía en estos temas políticos, doctor, y que utilizan en este caso a la justicia? Lo que pasa es que ¿La fiscalía no es parte del sistema judicial? Por supuesto, la fiscalía es parte del sistema judicial. De hecho, es el ente el que tiene el poder punitivo para, a través de ellos, iniciar las investigaciones y obviamente el poder punitivo después en la función judicial. Pero recordemos que es el titular de la acción penal. Entonces, cuando existen ciertos delitos o presumibles delitos, como presumibles partícipes de los delitos, la Fiscalía inicia estas investigaciones. Ahora, también hay que decirlo claro, y como es lógico, porque eso es parte de la humanidad. Los seres humanos también pueden errar. Unos por negligencia, por ignorancia o con por conocimiento de causa, o también puede ser con conocimiento. Con intención. Con intención. Ajá. Entonces, hay algo que tener claro, Osvaldo. Estos procesos judiciales es como un partido deportivo. Llamémoslo, pongámoslo como ejemplo, partido de fútbol, ¿cierto? Es que nadie entra a perder. Entonces, eso también tiene mucho que ver. ¿Por qué lo digo esto? Porque si Fiscalía, siendo una parte procesal, tiene un proceso, no es que entre a perder. Esa primera cosa. Y segundo, que muchos de ellos, y hemos visto,
porque se ha ratificado estado de inocencia, tienen incidencia política. Yo le decía, en tema de la incidencia política, se relaciona también con estos chats que fueron develados del ex candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio, esta conexión que tenía con la fiscal, de acuerdo a esos chats, en este caso, con la fiscal Salazar. Sí, mire, no solo en ellos, sino en algunos otros procesos, pero para poder referir al tema de los chats del señor Villavicencio, primero habrá que determinar la veracidad y originalidad de dichos chats, ¿no es cierto? Porque solo desde allí podríamos hablar ya de un tema de justicia, caso contrario estaríamos, y perdón la expresión, sino en un tema de chismes. Elucubrando, ¿no? Entonces, pero verdad que mucha gente ha reconocido que son verdaderos, ¿no? Sí, por supuesto. Que están inmersos dentro de esos chats. Pero eso no quiere decir que todos los chats también tengan esa originalidad, ¿no es cierto? Porque yo, Paulo Caña, puedo decir, sí, yo estoy parte de los chats y yo doy la veracidad de mis chats, pero de Osvaldo no podría dar o yo decir que es cierto. Entonces, una vez que se determine la generalidad la probidad y originalidad sobre todos los chats, obviamente habrá que determinar qué incidencia tiene la política, pero que existe. ¿Alguna vez chateó usted con Fernando Villavicencio? No éramos amigos, nos conocíamos de vista, yo no tenía yo más que todo digo porque usted es un jurisconsulto muy reconocido, ¿no? Muchas gracias. En ese aspecto, y de pronto, porque ayer teníamos otro invitado y nos decía, sí, yo tuve un chat y me chateó para reclamarme un tema, y en esa parte, como usted dice, en esa parte sí, efectivamente están esos chats y son verdaderos. Pero al tener esta situación, esta incidencia de la Fiscalía con el tema, porque ahí se dice, tienen incidencia con los jueces para presionar de pronto que el resultado sea a su favor, como un partido de fútbol. Sí, mire, hemos visto que de ser cierto de estos chats a los que hace de referencia y en otros también de los que es de conocimiento público, que insisto debería verificarse, sí podría existir esta incidencia dentro de los procesos judiciales, donde incluso se les amenaza con acciones o iniciar posibles acciones en el caso de que no resuelvan en la forma en que se solicita. Y por eso mismo es que esta incidencia política no debería existir. ¿Por qué? Porque hoy es posiblemente perjudicado X persona, que no es de nuestro gusto, ¿no es cierto? Pero mañana el perjudicado es uno. Y ahí sí se reclama a viva voz sobre este perjuicio que debe existir. Pero no debería ser así, de que la justicia se trate por gusto o por disgusto, sino en función de lo que es correcto, de lo que es legal y de lo que es justo. Y que los jueces juzguen con libertad, pero eso no se ha evidenciado, doctor. En muchos casos no, lamentablemente, y a eso es nuestra lucha gremial, de que el sistema judicial debe eliminar estos tipos de corrupción. Porque eso también es corrupción. Desde luego. No es que solo sea corrupción cuando se dice que se paga a jueces o se paga a fiscales o a abogados, lo que fuera, ¿no es cierto? Sino también es corrupción cuando existen estas presiones no jurídicas, sino extrajurídicas para resolver o tomar una decisión. Pero, ¿qué se puede hacer? Porque la Fiscalía tiene un tremendo poder en ese aspecto. De lo que usted acaba de señalar, presionar para que una sentencia A o B sea favorable a sus intereses. ¿Qué se puede hacer al respecto? Es que ¿La Fiscalía tiene demasiado poder? Sí, ¿como para incidir en estos casos? Tiene el poder punitivo, obviamente, y el poder que le otorga la misma norma, no solo el Código Orgánico de la Función Judicial, sino la Constitución. Pero no se trata por allí, sino se trata más bien en que los concursos para los jueces no deberían tener irregularidades para que sean designados los mejores jueces. Porque la pregunta sería, ¿y por qué? ¿Qué tiene que ver eso? Porque si tengo jueces que no estén inmersos en corrupción y que sean probos, a mí como juez, si yo soy probo y no tengo ninguna cosa que me pueda afectar y que yo tenga en cierta forma una presión por fiscalía o por algún ente, revisen, háganlo, que no voy a tener ningún problema. Que no tenga cola de paja, dice usted, doctor. Totalmente. Para que no le puedan presionar de alguna forma. Entonces, por eso es importante estos concursos y es importante la publicidad dentro de estos concursos. Pero vea lo que pasa con este y con otros concursos, los que se han caído fundamentalmente. Siempre tienen estas incidencias. Hay mucha gente que está de por medio, inclusive dentro del propio Consejo de la Judicatura, presiones.
¿Cómo le da esa independencia o cómo se tienen que hacer estos concursos? Es que mire, a ver, hay que partir de dos temas. El primero, que en este tipo de concursos, quien está detrás es el Consejo de la Judicatura. Hay otros concursos, como para Fiscal General de la Nación, como para Contralor, que está el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Ok? Dos entes distintos y diferentes. Pero ninguno de estos pero muy cuestionados. Sí, pero ninguno de estos organismos o instituciones se ha permitido recibir recomendaciones o sugerencias sobre todos los actores. ¿A qué me refiero? Si yo voy a hacer el concurso para jueces de la Corte Nacional, yo formaría en primera instancia un comité o revisores, ¿no es cierto? Para que sean revisores, perdón, y que nos den las sugerencias. Pero lo decidiría, uno, de abogados o ex jueces. Dos, de abogados en libre ejercicio profesional. Tres, de la academia. Entonces, si yo tengo estas tres partes, voy a tener primero la construcción de un reglamento probo y adecuado y que sea visible, es decir, público para toda la sociedad. Y que con este reglamento, para este concurso, no tenga estos artículos escondidos, por así decirlo, donde se permite que otras personas que no están dentro de los roles o que son mandos medios puedan tomar decisiones que de una u otra manera a la postre. Pero eso significa que habría que volver a hacer la ley y los reglamentos. A ver, la ley no, porque la ley está. está. Retomar entonces, pero la ley está. Pero los reglamentos sí, pero los reglamentos se hacen para cada concurso. Por eso es que los dos últimos concursos han fallado. ¿Por qué? Porque los reglamentos están mal construidos. Porque se deja ese vacío o ese espacio para que puedan haber este tipo de incidencias. Pero si existiera un reglamento bien construido, muy seguramente no vamos a tener estos hierros y esta posibilidad de que el siguiente concurso se caiga nuevamente. ¿Habría que tener una reforma de pronto, doctor, para designar jueces también? Que no sea el Consejo de la Judicatura, y esto ya aludiendo a lo que dice la Constitución en este momento, ¿no? Las reformas que se dieron en la Constitución de Montecristi para eliminar el Consejo de la Judicatura, el Consejo de Participación Ciudadana, y que vuelvan a ser nombrados por la Asamblea o por los congresos. Mire, lo que pasa es que si regresamos nuevamente a que sea por la Asamblea, otra vez estaríamos teniendo incidencia política. Yo considero que sí es correcto la forma en que está ahora, es decir, el Consejo de la Judicatura, nombrar los jueces, ¿no es cierto? Pero la reforma allí es que incrementaría la academia, incrementaría también a los abogados en libre ejercicio y entre todos los que están inmersos dentro de un sistema judicial poder hacer este reglamento, ¿no es cierto? Estos reglamentos para tener reglamentos probos y bien construidos para eliminar esta posibilidad de que exista la mínima o el mínimo riesgo de que después se pueda permitir que postulantes o ciertos postulantes puedan llegar a cargos sin haberlo hecho en forma correcta. Por ahí considero yo, en el mismo sentido, el Consejo de Participación Ciudadana, porque si bien es cierto, es un organismo cuestionado, ¿no es cierto? Pero alguien tiene que elegir a las autoridades o las máximas autoridades. Muchos dicen que por lo menos era más transparente, se ponían de acuerdo los sectores políticos y designaban a estas autoridades de control. Sí, pero tiene una incidencia política. Es decir, hagamos solo el símil, hagamos el ejemplo, ¿no es cierto? Ya no es el Consejo de Participación Ciudadana, sino la Asamblea el que va a elegir fiscal. Ok, ¿cuál es el mayor movimiento político, partido político que tienen en números de asambleístas? A la final, ellos, más sumado a otro que van a tener un mismo canal, van a designar. Entonces, llegamos a lo mismo. Por eso es que yo sí considero que deben existir estos organismos, pero la construcción para los reglamentos, para los concursos, deben ser de forma probada. Mire qué es lo que está pasando ahora, hoy por hoy, con el concurso para Fiscal General de la Nación. Está detenido, ¿no? Una está detenido, otra han quitado de un solo plumazo, y perdón la expresión, han quitado de un solo plumazo a los abogados en libre ejercicio. ¿Por qué digo esto, Osvaldo? ¿Por qué? Primero, para que sea Fiscal General de la Nación debe tener conocimiento en materia penal. Sí. Primer requisito. Segundo, que haya litigado, pues así no vamos a tener doctrinarios o dogmáticos que no han litigado. Y lo que se necesita teóricos. es que, exacto, necesita que sea un abogado litigante. Entonces, si nosotros abrimos ya el concurso y decimos, ok, debe ser 1, conocimiento penal, 2, abogados litigantes, y 3, que digan que no han defendido
como 39 delitos que dice. Exactamente. Ningún abogado en libre ejercicio vio lo va a que estar. pasó con el fiscal designado de Estados Unidos, Donald Trump. Se cayó. Acaba de designar a una mujer fiscal, ¿no? La fiscal de Florida. Exactamente. Sí. Usted que estuvo en Estados Unidos litigando, Sí. debe conocer cómo es ese tema, ¿no? Ya el fiscal tiene que ser una persona, pero intachable, ¿no? Intachable, y que conozca materia penal y que aprenda y que sepa litigar, porque eso es importantísimo. Hay que tomar en cuenta que va a tener que litigar en todos estos procesos que ahora es de concierto público. El tema de la fiscalía es tan complicado, doctor, porque la fiscalía en nuestro medio, de lo que estábamos conversando, se ha transformado en un ente inclusive de persecución de pronto, en la misma parte política, conectándole con la política. Yo considero que sí, y lo digo porque hemos tenido a la final resultados en sentencias con ratificatoria de inocencia, pero a pesar de ello, teníamos un proceso entre 3-4 años y las personas que han sido procesadas con provisión de enajenar, con provisión de salida del país, con presentación ante la autoridad, en el mejor de los casos, en otros privados de la libertad. Privados de la libertad que después son declarados inocentes. Imagínense qué va a pasar. Yo, procesado, privado de la libertad, ¿no es cierto? Y después soy ratificado en mi estado de inocencia, inicio un proceso en contra del Estado por daños y perjuicios, daño moral. En cortes internacionales. Primero aquí y después en cortes ¿Es internacionales. factible que le hagan justicia acá en el país, en ese ámbito? ¿Qué le digo? En muchos casos se ha dado, pero las cantidades son irrisorias en función del daño que se realiza. Desde luego. Por supuesto. Imagínese estar privado de la libertad por un año, solo por un año, hagamos un ejemplo, un año. Primero, destruida su familia, porque no es que solo el uno está preso, está preso uno y la familia, la reputación, la imagen, ya quedó sin trabajo, ya se le quitó el proyecto de vida que tenía, entonces es un daño muy fuerte. Pero se evidencia que la fiscalía acá en el país entonces es un elemento de persecución en su momento, en algunos casos. En algunos casos en sí, otros como que en callan, otros dejan. Miren, yo tengo una muy buena percepción de fiscalía, porque en su gran generalidad sus procesos investigativos han llegado a su parte final con sentencias condenatorias cuando se han cometido delitos. Pero eso no quiere decir que ese sea la generalidad o el 100%. Existen casos que sí existe persecución, existen casos que sí hay persecución política y no debería suceder ello. Se ha cuestionado, como usted dice, eficaz la fiscalía, la fiscal en este caso, pero en otros casos ha sido muy lenta. En ciertos casos no ha actuado como ha hecho en otros casos. Sí, a ver, y eso considero yo que hay una razón de ser y hay que explicarlo. ¿Okay? Está la fiscal general de la Nación a la cabeza en este momento, ¿no es cierto? Hagamos el ejemplo con la doctora Salazar. Pero bajo ella están los fiscales de fuero, los que conocen los casos que tienen fuero y que es conocimiento fundamental o principal de la doctora Salazar. De estos me parece que son 6 fiscales, entre hombres y mujeres, ¿no? Fiscales hombres, fiscales mujeres. Y es de acuerdo a cómo vayan avanzando cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque yo fiscal debo tener los elementos de convicción, primero, para que se señale día y hora para la formulación de cargos. Pero si yo no cuento con todos estos elementos, mal haría yo en llevarlo a una siguiente fase de instrucción fiscal, si no tengo todos los elementos y después se me puede venir en contra o puedo perder el proceso. Entonces, considero que por ahí es. Entonces, habría que ver el trabajo que están haciendo los fiscales a los que hago mención. Pero también tiene incidencia política. Por supuesto, no, sin lugar a hay dudas. temas que son muy célebres y otros temas que se demoran demasiado porque les conviene en este sentido. ¿Cuál es el futuro de la justicia, doctor, tomando en cuenta que estamos a puertas de una campaña? Bueno, ya estamos en campaña electoral, una campaña que dicen va a ser bastante dura, bastante complicada, bastante, hasta en la parte de seguridad se manifiesta. ¿Qué futuro tiene la justicia? Miren, hay la justicia para como deber ser, como ser y como deber ser. O sea, ¿por qué lo digo eso? Porque el sueño de parte mía como presidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador y del Colegio de Abogados de Pichincha es tener una justicia proba, una justicia que llegue a ser justicia, donde exista esta independencia judicial, donde se respete los criterios de los jueces, bien o mal que hayan tomado, y no que cuando no es una resolución adecuada a mi gusto, después sean allanados.
como ha pasado acá en el Ecuador, ¿no es cierto? Eso hace la fiscalía, ¿no? Por Los supuesto. allanamientos y todo esto. Entonces, es una forma de irrumpir a la justicia, es una forma de cuestionar si es que el juez no decide lo que yo he resuelto, ¿no es cierto? Entonces, eso se debe dejar a un lado. Esa es el ideal de justicia. Ahora, el ser es que estamos en una justicia en el que todos los que estamos dentro de la justicia, jueces, fiscales, defensores públicos, defensores privados, la academia, todos debemos unirnos para ir en un solo sentido y tratar de salvar a la justicia, darle nuevamente el puesto que corresponde, dar nuevamente esta confianza hacia la sociedad de que, en efecto, cuando uno lleva a los procesos a la justicia, en cualquier materia, se va a llegar a una resolución que es viable. sea ¿Por qué? Justicia. O sea, ¿por qué? Porque si no lo hacemos así, vamos a volver a la barbarie. Es decir, se va a tomar la justicia por propia mano. Y ya ha pasado, ¿no? Y que ya está pasando. Y ya está pasando acá en nuestro medio. Pero a veces digo, jurisconsultos como usted, como que son sueños utópicos, doctor. Sí, tema de la justicia. pueden ser, también pueden ser. Porque hay que ser concretos. Desde hace muchos años, o desde hace mucho tiempo, la justicia ha sido utilizada. Sí. Ha sido politizada. La verdad es esa, Osvaldo, sueños utópicos, pero alguien tiene que comenzar. Porque hacer lo contrario o no hacer es estar a la deriva y seguir como está la justicia. Y eso tampoco nos corresponde, sino que quienes estamos de una u otra forma liderando el gremio de abogados o el sistema judicial, por así decirlo, ser los que alcemos la voz y ser que invitemos a los demás a que se unan para luchar. Y no solo a los demás hablo referencia a los abogados, sino a la sociedad, que nos unamos para tener una justicia probada. Doctor Paul, agradecido con su presencia, muy amable. Siempre a las órdenes, Osvaldo, un gusto. Gracias al doctor Paul Ocaña, el presidente de la Federación de Abogados del Ecuador y también presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, aquí en la programación de Frente al Personaje. No se olviden, estamos en nuestro canal de YouTube, en el canal de Global Opinion. Los comentarios, los likes y sobre todo suscribirse al canal es importante para seguir apoyando este tipo de contextos y también de entrevistas. Nuestras redes sociales, la coyuntura informativa está allí permanentemente, así es que síganos en nuestras redes sociales de Global Opinion. El programa llegó gracias al apoyo de... El transporte público renace en Quito. Quito renace. El éxito de la seguridad se lo practica. Kubiek, más que un buen acero. Thunder Mammoth, más fuerte, más versátil, más eficiente. Gracias por acompañarnos. Recuerde que estamos con ustedes de lunes a viernes a partir de las 19 horas por nuestro canal de YouTube. Nos veremos en las próximas horas con nuevos personajes o un nuevo tema. Dele like a este programa y también comparta. Soy Osvaldo Morocho Ampudia y nos veremos muy pronto. El transporte público renace en Quito. Ya lo vivimos con el metro, el más moderno de Latinoamérica. Vamos por más, porque Quito nos mueve. Con la tarjeta Ciudad conectaremos los buses convencionales, el trolebús, la ecovía y el metro. Rutas más eficientes para que tus viajes sean rápidos. Con transporte organizado ahorrarás tiempo para lo realmente importante. Vamos, viajemos juntos. Quito renace. Autorización número 3319. CNE, Elecciones Generales 2025. Kubiek, más que un buen acero. Existimos para acelerar el cambio hacia una construcción sustentable. Somos la primera industria del sector del acero, metalmecánica y productos para la construcción en ser empresa carbono neutro. Te presentamos nuestros productos: edificaciones metálicas, cubiertas de acero, cubiertas fotovoltaicas, tubería de acero, tubería eléctrica, construcción en seco, paneles prefabricados de hormigón alivianado y encofrados metálicos. Kubiek, más que un buen acero. Somos Covarol. Nuestros vigilantes son entrenados y capacitados para garantizar tu máxima seguridad. Somos Covarol y nuestros guardias son la primera línea de defensa para proteger tu seguridad y bienestar. Somos Covarol, que nuestra vigilancia continúe protegiendo cada paso que den. Somos Covarol.
Nuestro compromiso es velar por tu bienestar. Somos Cogarol. Contamos con certificaciones internacionales como ISO y BAST. Cogarol, líderes en seguridad. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.